Es importante leer y oír lo que Dios dice en su palabra. La Biblia dice que si la escuchamos, eso aumenta nuestra fe, y si la leemos, nos irá bien, y si la creemos, tendremos vida. Dios dijo: cuando envío mi palabra, no vuelve a mí sin antes haber cumplido lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Hoy nos hemos reunido para escuchar un mensaje que Dios nos dejó a través de la Biblia. Te invitamos a que lo recibas con todo tu corazón y sobre todo, deseamos que sea de gran bendición y desafío para tu vida. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, ese aplauso es para Dios. Me da tanto gusto verlos el día de hoy en este lugar. Sé que hemos aprendido grandes cosas a lo largo de esta serie, ¿verdad? Victoria en la opresión. ¿Sí han sido bendecidos con esta palabra? La verdad que es una de las series que más me ha encantado. Cómo ha bendecido mi vida, me ha hecho recordar por ese desierto en el cual mi familia y yo pasamos, pero también me permite ver cómo Dios es tan bueno y su fidelidad de Dios que permanece para siempre en nuestras vidas. De verdad que cada tema que nuestros pastores nos han enseñado aquí en este lugar, pues ha sido de bendición. Yo sé que las personas que nos están viendo ahí en su hogar también han sido bendecidas a través de esta palabra. Cómo podemos salir de esas deudas, cómo a través de permitirle a la palabra que nos renueve nuestra manera de pensar, podemos lograr grandes cosas en nuestras vidas. Solo déjate moldear y déjate enseñar por lo que Dios tiene para ti. La condición en la que tú te encuentras el día de hoy, quiero decirte que no es tu final. Dios tiene preparados cosas mucho mayores de lo que nosotros imaginamos, pensamos o llegamos a soñar. Amén. Ok, bueno, como les decía, cada palabra tiene un propósito especial y va a llegar ese momento en el que tu vida va a ser esa explosión donde va a estallar y esa palabra va a reventar para que pueda tener ese fruto por el cual el Padre la ha enviado para nuestras vidas. Amén. ¿A cuántos les gustan las palomitas? Poquitos, los demás son fitness. Ahí en casita espero que no estén con las palomitas viendo esta serie, pero bueno. ¿Cómo son más agradables disfrutarlas? ¿El puro maíz que queda en la bolsita o cuando están ya reventadas? Reventadas, ¿verdad? Así con harta salsita, bien ricas. Y bueno, para que esas palomitas nosotros las podamos disfrutar, pues esas palomitas tienen que pasar por un largo proceso. Ya sea que sea a una temperatura alta de unos 3 minutos, no la va a dejar mucho tiempo, esa es una receta en corto para que no las vaya a quemar. O bien pasarlas por el fuego, ¿verdad? Con aceite y estar en la lumbre. Pero para que las podamos disfrutar, tienen que llevar un proceso, ¿sí? El mismo proceso que nosotros tenemos que llevar, ¿sí? Es necesario que nosotros pasemos por ese fuego para que nuestra vida también sea agradable para los demás, para que nuestra vida pueda ser disfrutada por alguien más de lo que Dios ha hecho en nosotros podamos compartir que tenemos un Dios poderoso, el cual hace cosas grandes en nuestras vidas. Amén. Ok, vamos a adentrarnos en la palabra que está en Deuteronomio 8:1. Quiero compartirles que aquí la palabra es para todos y que han venido a este lugar a recibir una palabra de Dios, así que póngase atento porque esta palabra va a bendecir sus vidas. ¿Ok? Deuteronomio 8:1 dice: tengan cuidado de cumplir con todos los mandamientos que en este día les doy para que puedan vivir en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Si los cumplen, serán los dueños de esa tierra, léalo fuerte, y tendrán muchos hijos. A ver, levanten la mano a todos aquellos que quieren tener muchos hijos. Ahí hay 2 hombres, otro, 10. ¡Ay, 10! Esta palabra, sí, no es tal vez para todos el anhelo de su corazón tener muchos hijos. Yo sé que aquí ya hay mamás que dicen: no, gracias, con lo que Dios me dio ya fue suficiente, ¿sí? Pero hay otros que tenemos anhelos en nuestro corazón, ¿sí? Y el deseo de nuestro corazón es tener hijos. La cuestión aquí es que la palabra es expuesta para todos, ¿sí? Pero se va a cumplir en la vida de aquella persona que la cree, la recibe y está dispuesto a caminar con esa palabra.
¿sí? Tal vez esta no es palabra para ti, pero estate atento porque el día de hoy Dios tiene una palabra para ti y para todos los que nos están viendo ahí en casita. No dejen de pasar esta oportunidad. ¿Sabes una cosa? Porque el Espíritu Santo lo va a hacer en esta noche, el día de hoy, ¿sí? Muchas de las veces llegamos a preguntarnos en nuestras vidas acerca de este tema que estamos viendo, ¿por qué a él sí le va bien y a mí no? ¿Por qué ella sí ha sido bendecida y yo no? ¿Qué pasa en nuestras vidas si todos aquí en este lugar recibimos la misma palabra? Vuelvo a repetir, la única diferencia es que otros la creen, caminan y perseveran en ellas para verla cumplida en sus vidas. Esa es la única diferencia. ¿A qué estás dispuesto tú para ver la palabra cumplida en tu vida? ¿A creerle a Dios? ¿A perseverar en Dios? En las promesas que Él ha hablado para nosotros, ¿sí? Porque Dios nos demanda, ¿sí? Él tiene promesas, sí tiene promesas, pero también nos demanda acciones que nosotros debemos de hacer para poder ver cumplida esa palabra en nuestras vidas. Nos lleva tenemos que pasar del otro lado al otro proceso, no solamente de ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Santiago 1:22 nos enseña, dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente engañándonos a nosotros mismos, ¿sí? Escudriña tu corazón y di, ¿me estoy engañando a mí mismo? Todos los que están aquí, yo sé que se vinieron a este lugar, tenían pendientes y cosas que hacer, pero decidieron honrar y darle el primer lugar a Dios en sus vidas y venir a buscar una palabra de Dios. Ustedes están invirtiendo un tiempo de su vida. Su tiempo es valioso. No se engañen. No nos engañemos y dejemos que cada palabra pueda producir un fruto abundante en nuestras vidas. Tal vez nos complicamos o queremos pasar mucho tiempo en ese desierto. Sí son necesarios los procesos, son muy necesarios para nuestra vida. Pero ¿qué pasa si las palomitas quedan más de 5 minutos en el microondas? ¿A poco se las comería? ¿Qué haría? Ni al perro se las daría, ¿verdad? Se tiran esas palomitas. Muchas veces llegamos a pasar mucho tiempo dentro del desierto, ¿sí? Mucho tiempo dentro del fuego que llegamos a desesperarnos, ¿sí? Llegamos a empezar a ver la vida de otros y nos olvidamos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito muy personal para cada uno de nosotros. Dios quiere hacer cosas grandes en cada uno de los que estemos aquí para poder dar testimonio de que Dios es un Dios poderoso y real que hace maravillas en nuestras vidas. Desafío tu vida para que no solamente seas un oidor de la palabra, sino también seas un hacedor, ¿sí? Que tú perseveres en esas promesas que Dios tiene para ti. Gálatas 5:6 nos dice que no nos cansemos, ¿sí? No te canses. Les digo, un momento en el que el desánimo se quiere, decía la palabra pasada, meter pensamientos de derrota, hacerte creer que hasta ahí es tu final, pero Dios te dice, no te canses de hacer el bien, no desmayes, sé perseverante, porque a su debido tiempo segaremos. ¿Y qué? Si nos desanimamos, si ya no voy a la iglesia, si ya no voy a mi grupo de amistad, ¿sino qué? Si no desmayamos, si nosotros seguimos adelante, Dios promete, ¿sí? Que nosotros vamos a dar fruto, que tú vas a dar fruto, que esa palabra poderosa que se está sembrando el día de hoy en tu vida va a reventar y va a tener un fruto abundante. Es un desafío, ¿sí? Perseverar, es un desafío creerle a Dios, ¿sí? Pero yo creo que es lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestras vidas. Poder quitar ese pensamiento de limitante, de derrota, de decir, Señor, no me voy a cansar, voy a seguir perseverando, no me voy a dejar guiar por mi vista, te voy a creer y voy a poder ver el fruto de lo que tú me has hablado a mi vida. Yo no sé qué Dios te ha dicho que va a hacer, pero una cosa sí estoy segura: si Dios ha hablado a tu vida y te dijo que Él lo hará, y si tú perseveras, Dios lo cumplirá. Vamos a ir a 2 Corintios, versículo 8, del 9 al 12.
Mira lo que Jesús vino a enseñarnos a esta tierra, cómo Él se despojó de todo lo que tenía y nos vino a enseñar que cuando ponemos todo en las manos de Dios, hay cosas mejores que llegan para nuestras vidas. En 2 Corintios 9 dice: ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era ¿qué? Era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre para que con su pobreza ustedes llegaran a ser, que no les dé miedo, llegaran a ser en todas las áreas de su vida, no solamente en el área económica, ¿sí? Dios quiere que tú tengas riqueza espiritual, sí quiere que tengas riqueza espiritual, pero Él también quiere que tú tengas una riqueza financiera, una riqueza mental, una riqueza emocional. Se nos ha hablado que Dios desea prosperarnos no solamente en un área, sino en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Jesús nos vino a enseñar que Él pudo pasar por ese proceso y Él nos enseña que Él no se quedó en esa cruz. La palabra nos enseña que Jesús ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Ese no fue su final en esa cruz y ese tampoco es tu final. La condición en la que tú estás tampoco es tu final. Dios desea llevarte a una gloria mayor, pero tú tienes que perseverar y creer en esta palabra de Dios. El versículo 10 dice: por el bien de ustedes, como dice mi abuelita, por tu bien, mijita, mijito, te conviene, dice. Les doy mi consejo acerca de esto, ¿sí? El año pasado ustedes fueron los primeros ¿en qué? Y además lo hicieron con mucho entusiasmo. ¿Ustedes saben qué significa la palabra entusiasmo? Significa Dios dentro de nosotros, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra entusiasmo. Y Dios te dice: por el bien de ustedes te doy este consejo. Cuando tú des, dalo con alegría. Cuando tú des, dalo con entusiasmo, porque yo vivo dentro de ti y yo no te voy a dar las cosas a medias. Yo no voy a dar las cosas con escasez. Dios siempre va a dar las cosas con alegría para nuestras vidas. ¿O a poco cuando Dios te dio vida, te dijo: ay, la voy a hacer toda fea? No, ¿verdad? Dios te hizo hermosa, te hizo hermoso, ¿sí? Dios te dio lo mejor de Él. Dice la Biblia que Él sopló de su Espíritu Santo en nosotros. Dios nos dio esa vida. El versículo 11 es una exhortación y es un poco dura esta palabra, pero es una realidad también, ¿sí? A Dios no le gusta que nosotros dejemos las cosas a medias. A Dios le gusta que nosotros lo que nosotros empezamos lo tenemos que terminar, ¿sí? No le gusta a la gente que, bueno, como se dice, las cosas a medias, mediocridad. No, porque Él cumplió todo su propósito, por el cual vino a esta tierra. Él nos enseña que a lo que Él fue llamado a esta tierra, Él pudo cumplirlo. Entonces, pues, ¿qué desea Dios? Que nosotros también cumplamos con lo que Él nos está pidiendo en su palabra. Y nos dice: terminen lo que empezaron, a hacer y háganlo otra vez con el mismo que tenían cuando comenzaron, dando lo que cada uno, dando todo lo que tiene, dando lo que yo no les he dado. No, ¿verdad? Dice: dando lo que cada uno puede dar. O sea que todos tenemos algo que dar, ¿sí? Dios no espera que demos más de lo que no tenemos, pero sí espera que seamos fieles con aquello que Él ya nos dio. Y a veces llega un pensamiento a nuestra mente de decir: no tengo. Y usted se amarra el codo y dice: pues no tengo. Y por estar hablando del no tengo, ¿qué es lo que llega a pasar en su vida? Pues no tiene. ¿Por qué? Porque nuestra boca tiene poder. Mas sin embargo, si usted dice: Señor, de estos 50 pesos, 5 pesos son para ti, ¿qué cree que Dios va a hacer con sus 5 pesos? ¿Se va a comprar un gansito y una coca? Dios dice que todo lo que ponemos en sus manos Él lo bendice y lo multiplica.
Y ese es un principio de Dios. Y yo le aseguro que si usted pone en práctica ese principio de Dios, usted va a poder ver esa bendición en sus vidas. Dios nunca se queda con nada, ¿sí? Todo lo que nosotros ponemos en las manos de Dios, Él lo hace mucho más grande aún de lo que nosotros imaginamos. Tal vez tú dices, pues yo estoy ahorita bien económicamente. Qué bueno, qué bendición, que Dios ha sido bueno. Pero yo estoy segura que tú tienes otras áreas en las cuales Dios desea trabajar en tu vida. Tu familia, tu matrimonio, tu esposo. ¿Qué es lo que tú has tenido miedo de poner en las manos de Dios y decir, Señor, pues no puedo entregártelo? Pero sea lo que sea, cualquier opresión que tú estés viviendo, Dios te dice, ponlo en mis manos. Termina lo que empezaron, porque si tú te decides, yo voy a terminar esa obra que yo comencé en tu vida. Hazlo con entusiasmo, hazlo con alegría, confiando en que yo no me voy a quedar con ello. ¿Sí? Es lo que Dios te ha dado, pero de lo que Dios te ha dado nosotros tenemos que honrar a nuestro Dios. Hay muchas cosas que nosotros al venir aquí a este lugar tenemos que escudriñar nuestro corazón. Como les decía en un versículo anterior, no engañarnos, sino realmente conocer qué es lo que está dentro de nuestro corazón y hacer esas preguntas a nuestro interior. Yo les sugiero que cada vez que usted venga, usted pueda traer una libreta y usted pueda anotar y recibir todas las instrucciones que se le dan a través de la palabra. Si usted las lleva a la práctica, vamos a ser grandemente bendecidos, ¿sí? En este tiempo que nosotros estamos viviendo de pandemia, tenemos que darnos cuenta que realmente nuestra vida no depende de nuestro trabajo ni de nuestro negocio, ¿sí? ¿Cuánta gente perdió su trabajo? ¿Cuántos no cerramos nuestro negocio? ¿Sí? Y a veces creemos que por poner nuestro trabajo y nuestro negocio en primer lugar, pues ahí las cosas están seguras. Y a través de este tiempo a mucha gente le quedó demostrado que no es así. ¿Por qué? Porque cerramos nuestros negocios, algunos perdieron sus empleos, pero Dios ahí está y Dios es fiel. Y hasta el día de hoy yo estoy segura que a ninguno de ustedes les ha faltado que comer. Pero la pregunta es si nosotros estamos incluyendo a Dios dentro de nuestros planes. Les decía en un principio, el deseo de Dios, ¿cuál es? Bendecirlos y que nos vaya bien. Al principio de la pandemia, pues nosotros cerramos nuestro negocio. Desde la primera semana de abril. Y yo le decía al Señor, fui a mi negocio, oramos, cerrado. Y yo le decía al Padre, Señor, en la iglesia me han enseñado grandes cosas. Me enseñaron a que yo no dependía de temporadas ni de las circunstancias que pasaran. A mí me enseñaron que yo dependía de ti, que tú eras mi ayudador, que tú eras mi proveedor y que tú eras mi sustentador. Por lo tanto, yo no dependo de mi negocio, Padre, yo dependo de ti. Tú eres el que está conmigo y tú eres el que me ha ayudado. Y yo creo y confío que durante todo este tiempo nada nos faltará. Y quiero decirte que así fue, pero no es porque uno sea muy chicha o que sea muy trabajador, realmente es porque hemos puesto nuestra confianza en Dios. Deuteronomio 8, 16 al 18 dice: en el desierto te alimenté con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te pasó a prueba para que a fin de cuentas, ¿qué? Al fin de cuentas te va a ir bien. Dios te dice que no importa el proceso por el cual tú estés pasando, persevera y te irá bien, dice su palabra. Él te sustentará si tú pones tu confianza en Él. Muchos de los que están aquí conocen un poco de mí. A los que no me presenté veo muchas caras nuevas. Mi nombre es Laura Castillo y saben el proceso por el cual mi familia y yo hemos pasado, ¿sí? Dios nos libertó de las deudas hace un año. Nosotros terminamos este año sin deudas. Gloria a Dios por lo que Él hizo en nuestras vidas, pero
por mucho tiempo yo también me engañé. Venía a este lugar y a pesar que soy una discípula de esta casa, mis emociones estaban mal, por los suelos. Solamente venía como muerta a sentarme a este lugar y escuchar una palabra y poder cumplir un domingo más que yo asistía a la iglesia. Sí, nunca dejé de asistir, aunque fuera en lo poco, 50, 100, nunca dejé de ofrendar. Trataba de cumplir con lo que Dios me había pedido, pero a lo largo del proceso que nosotros pasamos, pues mi vida emocionalmente estaba muy mal, tanto que tuvimos que cerrar nuestro negocio. Por 3, 4 meses tuvimos que cerrarlo y nos esforzábamos tanto con mi esposo, pero no podíamos salir. Mi esposo tenía un trabajo, nosotros vendíamos en el carro, íbamos a muchos lugares, trabajábamos de madrugada, servíamos en la iglesia, pero no podíamos salir. Pero llegó un momento en que la palabra explotó y estalló dentro de mí. Y yo creo que este es tu momento también. Yo creo que la palabra tiene que explotar, tiene que hacer ese boom dentro de ti para que tú puedas ver cumplida cada una de las promesas que Dios tiene para nosotros. Yo sé que hace un año estuvimos en el tiempo de altares y fue un tiempo precioso que vivimos como iglesia, pero a mí eso me quedó en mi corazón, que a Dios tenemos que adorarlo en todo tiempo. La Biblia dice que debemos de aprender a vivir en abundancia y en escasez. Recuerdo que clamé a Dios con todo mi corazón, oraba, ayunaba, y yo incluía a Dios dentro de mis planes y hice un pacto con Dios. Y empecé a pedirle a Dios sabiduría. Señor, ayúdame. Me encerraba en mi cuarto, oraba, ayunaba. Y Dios empezó a darle dirección a mi vida y empezó a guiarme. No sé cuál sea la opresión por la que tú estés pasando, pero la clave, como decía nuestro pastor en una de las primeras reuniones que tuvimos, la clave está en tu cuarto, en tu intimidad, a solas con Dios, de rodillas, clamándole que te saque de esa opresión. Y Dios lo va a hacer. Dios empezó a dar ese poder a nuestras vidas, que por un momento Él ya lo había dado, pero el diablo me lo robó. ¿Sí? Deuteronomio 18, dice 17. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de ¿qué? Que ni se te ocurra pensar que todo lo que has logrado ha sido por tu esfuerzo. Tiene mucho que ver, sí, pero que siempre tú tengas presente en tus pensamientos que el que te da el poder es Dios. En el Deuteronomio 18 dice lo siguiente: recuerda al Señor tu Dios, porque Él es el quien te da el poder para producir esas riquezas. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo ¿con quién? Dios ya hizo un pacto contigo y Él te dice: yo te doy mi poder para hacer las riquezas. Búscalo, busca ese poder que Dios te ha dado ahí en tu intimidad. Comenzamos a caminar bajo el tiempo de altares. Comenzamos, me parece, en agosto, octubre de hace un año. En enero nosotros terminamos libres de deudas, libres de esas ataduras que por un año anterior, por más que yo y mi esposo trabajábamos, era llegar a la casa a las 3, 4 de la mañana y al otro día trabajar nuevamente. Y yo decía, a lo mejor no está Dios dentro de mis planes. A lo mejor son mis afanes, empecé a afanarme, empecé a descuidar muchas cosas que Dios tenía para mi vida. Y llega un momento en el que esa palabra te es robada. Pero cuando tú haces ese pacto con Dios y dices: Señor, no importa si tengo o no tengo, yo te voy a adorar, yo te voy a servir, y todo lo que haga lo voy a hacer con entusiasmo, con alegría, porque tú vives dentro de mí. Y Dios empezó a dar ese poder, Dios empezó a dar esa sabiduría. Reactivamos nuestro negocio, empezamos a vender de una manera sobrenatural que solamente Dios pudo hacerlo.
En casa yo escuchaba, empecé a servirle a Dios con todo mi corazón. Donde quiera que Él me llamaba, yo asistía y lo hacía con mucha alegría. En casa una ocasión me dijeron: así como vas, menos vas a poder salir. Así como estás, puro sirviendo, puro en esto y puro en el otro, menos vas a poder salir. Y en mi corazón llegó a decirle a esa persona: lo que sea, menos dejarle de servir a nuestro Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no proviene de mí, proviene de Él. Y empezamos a caminar en esa sobrenatural de Dios. Llega lo de la pandemia. Nosotros ya teníamos un guardadito ahí con mi esposo. Decidimos cerrar y poner nuevamente nuestra confianza en Dios. Realmente Dios ha sido muy bueno con nuestras vidas. Nos ha ayudado, nos ha levantado, y no quiero hablarlo como presunción. Dios conoce mi corazón y Él sabe que el único deseo es que lo que Dios ha hecho en mi vida lo pueda hacer en tu vida. Que la libertad en mis finanzas la puedas ver en tu vida. Tuve que perseverar, tuve que esforzarme y tuve que decirle: Señor, entra en mi economía, entra a mis finanzas, Señor, entra a mi negocio. Recibir a todo aquel que llega a mi negocio y atenderlo como si Dios le recibiera, darle lo mejor de mí. Nos esforzamos. Llegó un momento en el que anteriormente, cuando estábamos en esa crisis, tuvimos que dejar el lugar donde nosotros vivíamos. Estábamos muy cómodos en un departamento que rentábamos con aire acondicionado, todos los servicios. No era mío ese lugar, y llegó un momento en el que ese ya no lo podíamos pagar. Les hablo del tiempo de escasez en nuestras vidas. Tuvimos que irnos a rentar, y nos fuimos a rentar a un lugar. Cuando yo vi la casa, yo decía: Señor, ¿cómo voy a vivir aquí? Vivía al lado del panteón, pegadito el panteón. Haz de cuenta que yo salía a mi ventana y veía puras tumbas. Era una fachada que usted la veía y parecía la casa de Frankenstein. Y yo decía: Padre, no importa lo que tenga que dejar, esto va a ser pasajero. Oramos con mi esposo, bendecimos ese lugar. Nunca tuve miedo, porque hay que tenerle miedo, no, ni a los vivos. Dios está con nosotros. Ungimos esa casa, oramos en ese lugar. A pesar de que nuestra economía, bendito Dios, ya estaba siendo restaurada, empezamos a soñar con mi esposo por un hogar propio, por una casa para nosotros. Platicábamos con mi esposo y yo le decía: ¿cómo quieres que sea nuestra casa? Y él me decía: donde no haya ruido de carros, donde haya mucha naturaleza. Y yo le decía: yo quiero que tengamos un patio grande. Y empezamos a soñar y a decir cómo queríamos nuestra casa. Pero no solamente empezamos a soñar, empezamos a seguir trabajando y ahorrando, para poder cumplir ese propósito que nosotros teníamos, esa meta que nosotros teníamos como familia. Llegó un momento en el que no estábamos listos. Yo sentía que no estaba lista. Nos pidieron esa casa donde nosotros estábamos rentando, y fue de una manera no agradable. Casi nos sacaron. No hice nada malo, lo aclaro. Casi nos corrieron de ese lugar por un conflicto entre otras familias. Y yo decía: Señor, ¿y ahora dónde me voy a ir? De verdad que la persona que le pidió, nos pidió el lugar, casi le pone un puño aquí en mi esposo. Y yo digo: Padre, tú ya le pusiste dominio propio, porque no reaccionó. De verdad que fue algo sorprendente para mi vida. Cuando nos pidieron la casa, nos subimos al carro y oramos. Y yo le dije al Señor: Padre, no importa lo que pase, no importa lo que venga, de una cosa estoy segura:
todo lo que pase para nuestras vidas nos ayuda para bien. Y eso nos ayudó para bien. Se presentó una oportunidad para nosotros. Y el día de hoy estamos viviendo en un hogar que Dios nos entregó, en una casa la cual mi esposo y yo estamos pagando, y es para honrarle a Dios. El lugar es como nosotros se lo pedíamos a Dios, no fue en mis fuerzas. Nosotros teníamos un año, decíamos no, pues en 2, 3 años que nosotros juntemos. Cuando nosotros confiamos en Dios y le creemos, Él nos empieza a dar esa sabiduría para que nosotros tengamos ese poder para hacer las riquezas. Hoy la gente llega a nuestro negocio y me dice una clienta: hija, ¿y ahora qué te pasa? Pues antes tenía bien bonito tu negocio, mucha mercancía, ahora vengo y ya no tienes nada. Y yo le digo: bendito Dios, porque todo lo vendemos, porque todo lo que llega lo vendemos. No es porque sea un tiempo de escasez, pero el tiempo que sea, he comprendido que el poder nos los da Dios y que la bendición proviene de Dios. El tiempo que tú estés pasando, la situación que tú estés pasando, Dios te va a dar ese poder, y también tú podrás dar un testimonio de lo que Dios va a hacer con tu vida. No sé si va a ser en tus emociones, en el área financiera, en tu familia, en tu matrimonio, pero de una cosa sí estoy segura: a los que amamos a Dios y hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan para bien. Precioso Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, por lo que tú has dado, Señor, para mi vida, y de lo que tú has dado, Señor, el día de hoy es lo que yo imparto, Señor, a tu iglesia. Yo sé, Padre, que el deseo de tu corazón, Padre, es bendecir la vida de tus hijos, Señor. Padre, tu palabra dice que tú no nos has dado un espíritu, Padre, de temor, sino nos has dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, Padre. Y hoy yo creo, Señor, que ese poder se activa en la vida de tus hijos. Tú nos das ese poder, Señor, para salir, Señor, de toda escasez. Tú rompes, Padre, con toda mentalidad, Señor, de escasez, y nos sacas, Señor, del desierto, Padre. Pon en ellos, Señor, un corazón diligente, un corazón esforzado, un corazón agradecido, Señor, en poder cumplir, Padre, el propósito por el cual ellos están pasando, Señor, en sus vidas. Hoy te vuelvo a repetir: tu situación actual no es tu final. Dios tiene cosas mayores para tu vida, precioso Espíritu Santo. Gracias. Gracias por la obra que tú has de comenzar en las vidas. Gracias por cada testimonio, Señor, que vamos a escuchar, donde tu nombre, Señor, será glorificado. Gracias porque tú sigues confiando en nosotros. Te amamos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias por haber recibido esta palabra. Les bendecimos, iglesia, a los que están en casa. Que tengan una excelente tarde. Gracias por habernos acompañado. Fue un placer transmitir nuestra reunión en vivo para ti. Te invitamos a dejar un comentario, a darle like y a compartir con tus amigos. También te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Esta es la iglesia Tú Tienes Esperanza, comprometidos a desencadenar la grandeza que Dios puso en ti.